La epidemia es el estudio de individuos que componen una población, en este caso de plantas, ¿no es cierto?, vegetales, en el tiempo y en el espacio, o sea, a través de distinto tiempo y también cómo se va distribuyendo en forma espacial. La epidemiología, por lo tanto, es la ciencia que estudia estas enfermedades en distintas poblaciones. Pueden ser vegetales, animales, en el caso de episodias, o en el caso de los humanos, como es lo que estamos viviendo en estos momentos con el tema del COVID. Bueno, tenemos dos términos. La epidemia, que ocurre en determinadas condiciones, puede ser en una determinada región y mantenerse ahí. Y endémico es cuando ya se encuentra ese problema instalado en la región. O sea, nosotros tenemos problemas que ya son endémicos, como por ejemplo sería el problema de las tosas, ¿no es cierto?, en el ganado, un problema endémico, pues ya está presente en la región. El tema de la cancrosis de los cítricos que veíamos los otros días es una enfermedad endémica porque aparece sí o sí en la región. Así que esos son ejemplos de enfermedades que son endémicas. Y la pandemia, que es lo que se está conociendo ahora en este momento, que es la que se encuentra distribuida, pero a nivel mundial, ¿no es cierto?, en forma epidémica. Bueno, la epidemiología tiene dos fases, una descriptiva y una cuantitativa. La fase descriptiva es la que explica dónde ocurre la epidemia, cuándo puede desarrollarse esa epidemia, qué factores están envueltas en su desarrollo, o sea, factores climáticos, factores favorables, factores adversos. Esa sería la fase descriptiva. Mientras que la fase cuantitativa es la que nos está indicando cuánta enfermedad está presente, qué rápido la enfermedad se va expandiendo, se va desarrollando y hasta qué momento, hasta dónde puede llegar la enfermedad. Esta última pregunta, por ejemplo, sería una de las preguntas que nos deberían contestar aquellos que están estudiando estas enfermedades. Ahora vamos a ver que a través de analizar y se puede hacer una estimación de hasta qué momento puede llegar la enfermedad, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Bueno, la historia de la epidemiología, sobre todo para las plantas, comienza en 1960 con un sudafricano, Van der Plant, que en realidad él era más bien matemático, no tenía ninguna idea de lo que era enfermedades y ese tipo de cosas. Pero van a ver a través de la clase, digamos, que la epidemiología es una matemática o una estadística matemática aplicada al estudio de las enfermedades. Entonces esta persona era una persona que, como les decía, es matemático, que fue tomando datos de distintos científicos relacionados al estudio de enfermedades en plantas y fue desarrollando, digamos, distintos modelos para predecir o estimar, digamos, daños y estas preguntas que están expresadas en la fase cuantitativa, ¿no es cierto? Qué rápido la enfermedad se desarrolla, hasta dónde puede llegar, eso fue explicando con el tiempo. Esto es importante, pues ya lo hemos visto con ustedes en el caso de todo lo que, cuando hacíamos el trabajo en zoología, ¿no es cierto? El monitoreo es un tema fundamental, digamos, para ver cómo va evolucionando una enfermedad. Lo hemos hecho en el caso de zoología, ¿no es cierto? Con el uso de las trampas, para ver cómo van aumentando las poblaciones y, por supuesto, van a ir aumentando los daños que producen esas plagas. Lo mismo en este caso con el caso de las enfermedades, hay que monitorear el patógeno y no solamente el patógeno, sino también las fases que va desarrollando el hospedero, el crecimiento, o sea, la fenología del hospedero. Y como vimos en la primera clase, el triángulo, ¿no es cierto?, donde hablaba del patógeno, del hospedero, los factores ambientales, que sería el tercer punto, también cómo inciden en el desarrollo de la enfermedad. Muy importante para cómo se va monitoreando las epidemias es la toma de muestras. La toma de muestras
O sea, es un parámetro fundamental porque depende de eso, son las estimaciones que vamos a hacer sobre la enfermedad. El desarrollo de la enfermedad, cómo va a ir evolucionando la misma. Y, por supuesto, este es uno de los temas fundamentales, tratar de prevenir o por lo menos retardar el avance de una enfermedad, ¿no es cierto?, como una de las tareas que tiene un terapeuta. Entonces, esta tarea de retardar o de frenar el avance de una enfermedad va a estar determinada en base a los datos que se obtengan, ¿no es cierto?, de las muestras o del monitoreo de los problemas que uno vaya haciendo en el campo. Por lo tanto, la muestra debe ser lo más representativa posible de qué es lo que está pasando en la plantación donde uno va a hacer la estimación. El monitoreo o la toma de la muestra debe tener estas tres condiciones: ser exacto, lo más exacto posible, preciso y reproducible en el tiempo por alguna otra persona, ¿no es cierto?, que quiera realizar ese trabajo. Exacto sería en cuanto al número de muestras que se deben tomar para realizar una medida confiable a cada momento del monitoreo. O sea, el número de muestras, esto se puede determinar mediante estadísticas, ¿no es cierto?, que determinan la cantidad de muestras que se deben tomar. Preciso significa la escasa variabilidad en el muestreo, tratar de que sea lo más uniforme posible, de manera de que tengas un promedio que no tenga un desvío demasiado grande de ese promedio. Acá hay una diferencia, hay que remarcar lo que es una diferencia entre censo y muestreo. El censo es cuando uno monitorea o releva el 100% de una plantación, mientras que el muestreo es cuando uno saca una muestra de esa plantación, pero de esa manera que sea lo más representativa posible, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. Y el tercer, que sea reproducible, o sea, otra persona que lee nuestra metodología de trabajo, pueda llegar a los mismos resultados con esta metodología o este muestreo que nosotros estamos realizando. Por supuesto, esto no da un 100% de seguridad. Sin embargo, es posible tener una información bastante fiel de lo que pasa en las condiciones del campo, de la plantación. Otras condiciones: la unidad de muestreo debe ser estable durante todo el monitoreo, o sea, si uno lo hace en forma periódica, en distintos momentos, en distintas fechas, siempre debe realizar el mismo monitoreo, ¿no es cierto?, la misma metodología. Utilizar la misma unidad de muestreo, y esta unidad debe ser fácilmente reconocible, o sea, no estar buscando, digamos, cosas raras, digamos, sino que sea fácilmente reconocible en el campo y que tener un tamaño de manera de que uno lo pueda realizar en el tiempo y forma, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo que uno tenga disponible. Y los recursos, por supuesto. Y lo último, el cuarto punto, sería que los datos deben referirse a una unidad de área, ¿no es cierto? Que sería cantidad de insectos por hoja, por ejemplo, insectos por rama, o sería cantidad de plantas afectadas por unidad de muestreo, cantidad de hojas caídas, así, digamos, tiene que tener una referencia en cuanto a la unidad del área que se está haciendo la estimación. Los métodos deben ser simples, seguros, ¿no es cierto?, y uniformes, sobre todo a través del tiempo. Y deben rellenarse, sobre todo en condiciones de campo, de formularios sencillos, ¿no es cierto?, para solamente tomar la información que es necesaria. Acuérdense que nosotros estamos en una zona donde hay muchos insectos, sobre todo cuando uno está trabajando y tiene un tablero o algo en la mano.
seguro que muchos insectos te van a picar la mano y a la larga te va a terminar molestando, ¿no? Así que tiene que ser lo más simple y sencillo posible para registrar la información que uno necesita. Los requisitos para seleccionar el método. Bueno, debe estar basado en la variabilidad de las enfermedades y o las plagas que estamos considerando en la fecha de muestreo. Acuérdense que esto es algo dinámico, no es firme, o sea, se puede dar en distintos momentos de brotación, por ejemplo, de la planta. ¿Cómo sería la distribución en la plantación? Si es una distribución al azar, si es una distribución sistemática del problema o del muestreo, ¿no es cierto?, lo que se quiere realizar. Otro requisito es el grado de precisión requerida y también el costo y tiempo involucrado de acuerdo a los recursos que uno tenga disponibles, ¿no es cierto?, para realizar ese muestreo. A veces con bajo costo se puede tener una alta precisión si uno tiene muy buena voluntad, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos para monitorear los problemas en el campo. Muestreos al azar es muy usual, por ejemplo, para el muestreo de detección de ácaros. Ácaros, recuerdo, son arañuelas, que generalmente son de tamaño muy diminuto, por lo tanto necesitan una lupa de 10 por para poder ser observadas. Muestreos estratificados, esto quiere decir por cultivo, por edad, o sea, un yerbal de 6 años, un yerbal de 10 años, esto sería una estratificación, ¿no es cierto?, que puede encontrar distintas cosas según la edad de las plantas en el muestreo que se realiza. Muestreos sistemáticos pueden ser en dos formas. Uno con parcelas permanentes, marcar una parcela y periódicamente ir a revisar esa parcela, siempre la misma, para ver cuáles son las novedades que se encuentran en la misma. O la otra forma de muestreo sistemático es en una parcela hacer un diseño, ¿cierto?, de muestreo de cada 3 plantas, cada 3 filas. Esto nos estaría indicando que tenemos que tener, que vamos a monitorear aproximadamente un 33% de la parcela. Otros serían muestreos de etapas múltiples o en ocasiones sucesivas. Esto está basado sobre todo en el estado fenológico de la planta. Es muy usual en las plantas de cultivos anuales. Por ejemplo, los cultivos anuales tienen una fase de macollaje, ¿no es cierto?, sobre todo las que son de gramínea, donde pueden ser de alta susceptibilidad, luego del proceso de germinación. Luego viene la formación de la hoja bandera. La hoja bandera es la fundamental porque es la que va a estar relacionada al rendimiento que va a tener esa planta y por lo tanto el mejor estado de esa hoja bandera es la que nos va a asegurar un buen rendimiento de esa planta. Y por supuesto luego vienen los procesos de floración y cuajado, que es también donde se realiza muchos de los controles. Pero el muestreo es en esas etapas, son importantes, ¿no es cierto?, porque nos va marcando cómo es la tendencia de plagas e enfermedades en esa plantación. Muestreo de fases múltiples, o sea, de varias fases que se observan a la vez. Muestreo proporcional al tamaño de la unidad. Esto puede ser mediante relevamientos aéreos. Así se hacen, por ejemplo, los censos, digamos, que se han hecho para el tema del censo forestal ahí en la provincia de Misiones, en base a relevamientos aéreos, el censo citrícola que se hizo también en la provincia de Misiones, donde se hace la constatación de las parcelas en vía aérea y luego un porcentaje de esas parcelas son visitadas para ver el estado de esa plantación en vivo y en directo, ¿no es cierto? El muestreo en línea a lo largo de caminos, en este caso se hace básicamente sin mayores registros, y el muestreo secuencial que después, cuando hable Eddie del tema CIREC,
les va a explicar, digamos, de un muestreo bastante importante que determina que después de un cierto número de plantas relevadas, si se llega a un número ya previamente estipulado, se para el muestreo, ¿cierto? Después se lo vamos a explicar, digamos, cuando hable del CIRE. Por ejemplo, es un ejemplo del relevamiento aéreo que se ha hecho de lotes, digamos, citrícola, donde después se contacta el 10-15% en forma directa, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se estipula en el protocolo de trabajo, ¿no? Tamaño de la muestra. Luego de la selección del método, se necesita tomar la decisión sobre el tamaño de la muestra para que ésta sea representativa de lo que uno quiere demostrar. Se debe considerar la distribución espacial y eso depende mayormente del método. O sea, ustedes van a ver en estadística que hay modelos para determinar el tamaño de la muestra que se quiere utilizar, ¿no? El número de muestras también es importante, depende del tamaño del campo para que sea representativa. Un grado de exactitud deseado es lo que mejor se requiere de una muestra, ¿no es cierto? Y se pueden establecer intervalos de confianza o pruebas del rango para determinar el número que se debe tomar y el tamaño de las mismas. La ejecución del muestreo, debemos tener en cuenta conocer bien qué es lo que queremos evaluar, ¿no es cierto? Hay muchas claves que se pueden utilizar, digamos, para el reconocimiento del síntoma, y esto nos serviría para la evaluación de enfermedades y o plagas. Pero yo les diría que no podemos relevar una enfermedad si no conocemos la sintomatología, el signo o la característica de esa plaga específicamente. Si no la conocemos, por más que utilicemos claves, siempre vamos a estar en la duda. Por lo tanto, es necesario un proceso de capacitación previa para los monitoreadores, de manera de que los datos que ellos obtengan del muestreo sean representativos y precisos y exactos, ¿no es cierto?, con respecto a esa enfermedad o plaga que se está relevando. Cada vez que uno va al campo y hace una evaluación, debería estar determinando el estado fenológico del cultivo y la ocurrencia de eventos climáticos en el periodo, digamos, desde que ha transcurrido desde el anterior monitoreo a que se está realizando. O sea, ocurrencia de días de lluvia, si la temperatura ha aumentado, si ha disminuido. Y sobre todo, eso siempre va acompañado de la fenología de la planta, o sea, si está en brotación, si está en floración, si está en desarrollo, básicamente en formación de frutos, o sea, esa sería la fenología de la planta. Procedimientos del muestreo. Bueno, eso es lo más importante. Después, qué hacer con los datos, a quién enviarlos para que los analice, cómo analizarlos, manejo de la estadística, digamos, para cómo presentar y cómo analizar esos datos que se recibe, digamos, de la persona que se está realizando el muestreo. Bueno, acá entramos en temas ya que son importantes, digamos, para que ustedes lo conozcan, porque estas son preguntas de examen. Las epidemias pueden determinarse de dos maneras. Una en forma cualitativa, donde te dice que la enfermedad está presente y cómo está presente. Y la otra en forma cuantitativa, que te dice qué cantidad de enfermedad está presente hoy en día. O puede ser la combinación de ambas, ¿no es cierto?, marcando la incidencia y la severidad con que se presenta. La cualitativa se denomina incidencia, básicamente, y que refiere al número de unidades que se encuentran afectadas, ¿no es cierto?, por el problema que uno está monitoreando. Así, la fórmula sería el número de plantas enfermas sobre el número de plantas consideradas por 100. Esto te da en porcentaje. Vuelvo a repetir, esto es una estimación cualitativa.
Vamos a suponer que una plantación tiene el 80% de las plantas afectadas. Quiere decir que la enfermedad o la plaga está bastante bien distribuida en el lote que uno ha estado relevando, ¿no es cierto? Pero no nos está indicando qué importante es esa enfermedad o esa plaga en esa plantación. Solamente nos está indicando de que hay un 80% de las plantas afectadas. Para eso, para saber, digamos, si la enfermedad es realmente severa, se hace el relevamiento cuantitativo que está basado en la severidad de daño. La severidad de daño está indicando qué grado de afección o qué volumen de la planta se encuentra afectado con respecto al total del área o el volumen de la planta. Esto se determina básicamente por unas escalas de daño. Estas escalas de daño, el 0 siempre significa una planta sin la plaga o sin la enfermedad, y de ahí ir poniéndole gradientes sucesivos en orden ascendente, de manera de que la planta se la encuentre más enferma, ¿no es cierto? Y la fórmula para determinar esa severidad es esta que está acá, con una sumatoria del número de plantas con grado 0, o sea, sanas por 0, más el número de plantas con grado 1 por 1, más el número de plantas por grado 2 por 2, y así sucesivamente, con hasta el número n, ¿no es cierto?, de plantas con grado n, que está indicando las de máxima presencia de la enfermedad o de la plaga, sobre el número total de plantas. Entonces, esta severidad nos va a dar un número entre 0 y este n, que vamos a suponer sería 5, el grado de máxima severidad. Entonces nos está indicando, si nos da, por ejemplo, que es un grado 4, quiere decir que el 80% de las plantas que habíamos determinado anteriormente por la incidencia tienen un grado 4, o sea, están cercanas a morir. En cambio, si están más cerca de 0, quiere decir que hay una amplia distribución de la enfermedad, pero bastante leve, digamos, la sintomatología o el desarrollo de esa enfermedad. Bueno, esto sería básicamente en cultivos anuales. Se utiliza mucho número de ramas secas o porcentaje que van de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50% y ya más de 50%. Porque no hay una diferencia entre, por ejemplo, 80 y 90, ya no quiere decir que la enfermedad está muy distribuida. Hoy en día ya se están utilizando sensores remotos, ¿no es cierto?, para hacer estos monitoreos. Y bueno, en algunos casos, sobre todo con plantas anuales, es bastante fácil de realizar, sobre todo con el uso de drones hoy en día, ¿no? Acá tenemos una escala de daño, de acuerdo al daño que va sufriendo, ¿no es cierto?, en este caso en hojas de soja, ¿no es cierto?, grado 0, la planta está totalmente sana, 5%, 25%, 50%, 75% y 100% de la hoja afectada, ¿no es cierto?, en este caso. Esto sería, ¿cómo sería una escala de severidad, ¿no es cierto?, de una plantación de soja? En este caso, afectada por un hongo, ¿no es cierto?, Cercospora kikuchi. Otros grados de escala en daño, en este caso por ataque de orugas en las hojas, 5%, 10% de la superficie, 15% de la superficie y 20%. Y esto es una que estamos utilizando para la evaluación del mal de la tela en yerba mate, acá en Misiones. Esta enfermedad apareció en los últimos años, ¿no es cierto?, en forma también bastante epidémica, sobre todo en el norte de la provincia. Bueno, grado 1, donde hay solamente una ramita, ¿no es cierto?, que está afectada por esta enfermedad. Grado 2, ya aparecen 2 o 3 ramas en la planta que están
afectada por el problema. Grado 3, ya hay casi un 50% de la planta afectada, ya se observa, digamos, crecimiento de malezas por debajo por la entrada de luz del sol. Y grado 4 ya es una planta muerta, digamos, por efecto de la enfermedad. Por eso vuelvo a repetir, aquella persona que monitorea, que va a hacer este relevamiento, es necesario que conozca profundamente la sintomatología o los signos de la enfermedad, o la presencia de la plaga, o el reconocimiento de la plaga, para poder hacer este tipo de evaluación. Es necesario esa capacitación, ¿no es cierto?, para poder realizar el trabajo en forma como requiere, como habíamos hablado al principio de la clase, ¿no? Bueno, la frecuencia del monitoreo debe realizarse periódicamente desde el inicio de la epidemia. Es muy importante partir desde el momento en que empieza, o sea, el grado 0, el día 0, el grado 0. Es muy importante porque eso puede dar lugar a una estimación de qué es lo que va a pasar con la curva que se forma posteriormente, ¿no es cierto?, con la evolución de la enfermedad. Y como les decía anteriormente, las unidades ambientales, qué es lo que pasa con los factores de temperatura, humedad, mojado de hoja, que se registran durante esos periodos donde se realiza el monitoreo. Acá tenemos distintos tipos de curva, que es lo que se va desarrollando, en este caso, a través del tiempo, ¿no es cierto? Acá tenemos en el eje de las X, ¿no es cierto?, las distintas fechas de monitoreo para todas las curvas, ¿no es cierto? Y en el eje de las Y, los grados de severidad de la enfermedad, de acuerdo a lo que habíamos visto, 0, 0,5 hasta 4. Bueno, acá fíjense en este primer caso, tenemos un desarrollo sigmoidal de la curva. Esto sería la forma de una S, ¿no es cierto?, a través del tiempo, cómo va desarrollándose. En este otro caso, tenemos un desarrollo en forma lineal o fisiológica, o sea, en forma lineal, digamos, de la enfermedad o del problema a través del tiempo. Y en este último caso, un crecimiento en forma exponencial del problema. Bueno, si nosotros, sin conocer el agente causal, pero conociendo la sintomatología, podemos hacer un relevamiento, ¿no es cierto?, en forma periódica del problema, en este tipo de curva que se dan así en forma sigmoidal, podemos decir de que el agente causal del problema es un problema que viene desde la parte aérea. Puede ser un hongo, puede ser una plaga, pero viene desde afuera de la planta. Cuando el crecimiento es en forma rectilínea, el problema se puede considerar como que es de orden fisiológico. Es alguna deficiencia en la planta nutricional, o también se puede corroborar esto con el crecimiento, por ejemplo, de los DAP, del diámetro a la altura del pecho, ¿no es cierto?, que miden los forestales. Estos son desarrollos de crecimiento fisiológico que dan este tipo de curva. Y en este otro caso, con un crecimiento exponencial, ¿no es cierto?, en este caso se puede inducir de que ese tipo de curva se da con aquellos problemas que vienen desde el suelo, o sea, patógenos del suelo, nematodes, hongos del suelo, bacterias que producen el suelo, producen ese tipo de crecimiento de curva. Por eso les vuelvo a repetir de que monitoreos en forma periódica, siempre a partir del 0, ¿no es cierto?, de la enfermedad, te permiten hacer desarrollo de este tipo de curva y por lo tanto también hacer una estimación sin conocer el agente causal de dónde viene el problema. Si es aéreo, como en estas curvas que estamos viendo acá arriba a la izquierda, si son problemas fisiológicos a la derecha, y si es un problema desde el suelo en forma exponencial. Por eso acá esto que le estoy diciendo permite hacer
este tipo de diagnóstico a través de la epidemiología sin necesidad de conocer el agente causal, pero uno puede por lo menos estar determinando desde dónde viene el problema. Así, por ejemplo, hemos encontrado con este crecimiento lineal que les mostraba acá, así en forma lineal o rectilínea, se produjo un volcado de árboles de eucalipto entre el 1 y 2 años. Fuimos marcando cómo fue la evolución de los árboles caídos en ese periodo y nos dio una curva de ese tipo, lineal. El problema, ¿saben cuál era? El problema fueron los tubetes que se utilizaron en vivero, que no permitían la formación de unas raíces, digamos, que anclaran la planta. Cambiando el tubete, se solucionó fácilmente el problema. Otro ejemplo con respecto, por ejemplo, a la comparación entre naranjas, Valencia y limones, lo tenemos en esta curva. En estas son de crecimiento sigmoidal, ¿no es cierto? En este caso, flores afectadas en 2 periodos distintos, ¿no es cierto?, entre limón y Valencia para un año y para el segundo año. Un crecimiento sigmoidal, esto nos permite inducir de que el problema era provenía de la parte aérea y efectivamente era un hongo, digamos, que afectaba a las flores y por eso, digamos, este desarrollo sigmoidal de la curva. Siempre las curvas sigmoidales terminan en un plató, esto está indicando el final de la epidemia. Y ese es el problema que nosotros estamos teniendo ahora con el COVID. No vemos este plató, siempre vemos estas curvas que suben, pero nunca que se... Acá están los datos meteorológicos, ¿no es cierto?, que se relacionan con la presencia de la enfermedad. Acá hay una lluvia, fíjense, de más de 40 milímetros, que es la que hace que la enfermedad aumente notablemente. Y acá hay una serie de lluvias que hacen que la enfermedad empiece a aumentar a través de la ocurrencia de estas precipitaciones. Bueno, y llegamos a la parte, digamos, matemática, donde acá se utilizan los modelos para linearizar las curvas estas que estábamos mostrando anteriormente. Hay distintos modelos que se pueden utilizar para la linearización de estas curvas. Acá tenemos algunos modelos, la monomolecular, que utiliza el logaritmo natural, la Gompers, que también utiliza logaritmo natural, aplicando esta fórmula. Esta generalmente ya está todo tabulado para tanto enfermedad, tanto número de molecular. La lineal, donde no existe ninguna transformación, ¿no es cierto?, lo que vimos anteriormente. La logística, que es también un logaritmo natural. Y la exponencial, que también utiliza el logaritmo de donde I es la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en un ejemplo, ¿no es cierto?, para saber cuál es el modelo que mejor se adapta, digamos, a una circunstancia o a una curva, acá se aplica una regresión, un R cuadrado, para ese tipo de enfermedad. Acá vemos que la monomolecular, 83%, la logística, 82%, la Gompers es la que mejor calzaría, con un 85%, la exponencial, 80%, y la lineal, casi nada. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los errores, ¿no es cierto? Los residuos que tenemos, digamos, desde donde se produce la curva. Y bueno, estos residuos son también muy bajos en el caso de la Gompers. En el caso de cómo se aplica a este modelo, ¿no es cierto?, con lo predecido sobre lo observado, y tenemos que los 4 modelos
la Gomper es el que mejor se adapta, digamos, al igual que el exponencial. El lineal no tiene mucha correlación. Y estos son los valores de la intersección, ¿cierto? O sea, como es una regresión, la intersección es donde se enlaza con el eje de la Y, digamos, donde se enlaza, y el valor X es el que nos permite comparar las epidemias, o sea, sería el slope, o sería ¿cómo sería en español? Bueno, me sale en español el slope, en inglés sería la constante, que es el que nos permite comparar las epidemias, o sea, la comparación de las epidemias mediante la aplicación de estos modelos de transformación, te permiten comparar la epidemia, por ejemplo, de Argentina con Brasil, de Argentina con algún país de Europa, de Argentina o de determinadas regiones dentro de Argentina. Y acá el avance de esta epidemia X, ¿no es cierto?, está dado por este valor K, que en el caso de la epidemia del COVID lo llaman valor R, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado que el valor R aumenta, el valor R disminuye, y sería una forma de comparar entre distintos lugares cuál sería ese valor R para determinar si la epidemia es más o menos severa. No solamente por el número de casos, sino por ese valor R. Bueno, y así en distintas circunstancias, ¿no es cierto? Siempre la Gomper, siempre la Gomper fue la que mejor fijó, digamos, para ese tipo de transformación. Por lo tanto, ese modelo es el que se utiliza hoy en día para linearizar las curvas que se producen por el avance de esa enfermedad. ¿Entendieron eso entonces? ¿Cómo es? Esto te permite determinar, por ejemplo, si estamos en el día 20, la linearización te permite determinar, además de comparar las diferentes epidemias entre distintos lugares, qué va a ocurrir en el día 100. Y eso es lo que yo no estoy observando en este caso con el tema del COVID, porque la linearización de las curvas nos permitiría determinar cuándo esta epidemia debería terminar. Y eso es lo que yo no estoy viendo en estos momentos, ¿no es cierto?, que se haga ese tipo de estimación. Acá estamos, lo que les hablaba recién, la comparación de la epidemia. Ese valor nos permite determinar valores en una regresión. La intercepta es donde se inserta en el eje de la Y, debería ser lo más cerca de cero posible. Y la pendiente, que sería la constante de la regresión, sirve para comparar las epidemias. Y este es el valor R, que yo les comentaba que es lo que se utiliza en el COVID para determinar si la enfermedad sube, baja, ese tipo de cosas. Permite estimar el impacto de la epidemia, qué porcentaje de la plantación afectará y tomar decisiones al respecto. Si estamos en el día 20 y nosotros estimamos que en un ciclo de 100 días, digamos, de un cultivo anual, vamos a tener un impacto, digamos, de la epidemia de un 90%, ya al día 20 podemos erradicar esa plantación y hacer otra cosa. No estar esperando 90 días para saber que no vamos a obtener nada, ¿no es cierto? Esa es la ventaja que yo veo de los estudios epidemiológicos. La aplicación de la matemática para hacer una estimación de qué es lo que va a pasar en el futuro que uno considere a corto o largo plazo, ¿no es cierto? Con respecto a hechos en el tiempo, ahora en el espacio, también permite la epidemiología saber cuáles son los factores que están ocurriendo. En este caso tenemos un foco, ¿no es cierto?, en el centro de una parcela o donde uno lo determine, y hacia los 4 puntos cardinales, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que esto sería
cómo fue determinándose la cantidad de hongo que estaba presente. En el sur y en el este son los donde más cantidad de hongo se detectó, ¿no es cierto? Y esto está relacionado con la severidad, ¿no es cierto?, que se encontró en las plantas a partir del foco hacia el sur y hacia el este. ¿Qué había pasado? Una lluvia con tormenta al sector noreste de 2,6 metros por segundo, ¿no es cierto?, de la intensidad del viento, fue la que hizo que se produjera esta diseminación del hongo hacia el sur-suroeste, o sea, una lluvia noroeste de 2,6 metros por segundo, o sea, ya con ráfagas bastante fuertes, ¿no es cierto?, de viento, produce una diseminación de la enfermedad hacia el sur y el este. Y esta sería una forma de demostrar, digamos, de que a partir de ese foco, como este factor de lluvia ha diseminado la enfermedad hacia la zona contraria o a favor de la lluvia. Otra forma que se pueden analizar es el área bajo la curva de progreso de la enfermedad. En este caso, esa curva que se va haciendo a través de los monitoreos que se van realizando en forma periódica en el tiempo, hay que aplicar integrales. Así que hay matemática nuevamente para determinar el área bajo la curva esa que se ha formado. O una forma práctica, aquellos que determinan en muchos laboratorios de fisiología, generalmente hay medidores de área foliar. Lo que se hace para no determinar integrales es hacer la graficación de la curva, se recorta, digamos, por el lado de la curva y se determina como si fuera el área foliar de una hoja, ¿no es cierto? Y te da, esta es una expresión bajo la curva de progreso de la enfermedad. Otra forma de representación de daños en espacio puede ser a través de mapas, cómo se va distribuyendo a través del tiempo. Yo les mostraba la vez pasada cómo en el caso de HLV, digamos, se fue difundiendo la enfermedad en distintos momentos a través del vector, ¿no es cierto?, que desparrama la enfermedad. Lo que vimos anteriormente a partir de un foco y su forma de dispersión, y lo que vimos en la tabla anterior. Si la enfermedad se presenta en forma agregada, o sea, en forma de bloques dentro de un lote o en forma de al azar, esto también nos estaría indicando siempre al principio de la epidemia que si la enfermedad es agregada, es un problema que viene del suelo, mientras que si la distribución es al azar en el lote, el problema viene desde la parte aérea. O sea, puede ser algún hongo, alguna plaga que está afectando. ¿Cómo se permiten relacionar los factores ambientales en el desarrollo de epidemias? Vimos recientemente el tema de la lluvia, ¿no es cierto? Para eso hay que tener registros importantes de datos meteorológicos. Lo mejor posible, lo más cercano al lugar donde se hace el monitoreo o el muestreo, para que los datos sean confiables, o sea que a veces hay muchas lluvias localizadas o ese tipo de cosas que no reflejan los datos de lo que ocurre directamente en ese lote. Así que lo mejor sería utilizar datos lo más cercanos posible al lote donde se realiza el monitoreo. Esos datos serían básicamente lluvia, temperaturas, la humedad de hojas, o sea, la cantidad de horas que las hojas se encuentran húmedas, es muy importante. Vamos a ver más adelante de que existen indicadores de que eso es muy importante, el tema de mojado de hoja. ¿Cómo se puede graficar, ¿no es cierto?, en una plantación el avance de una enfermedad a través del tiempo, ¿no es cierto?, cómo se va aumentando. Este es un caso de eucaliptus, ¿no es cierto?, donde se relacionan todos los factores acá, el diámetro, la altura del pecho, cómo va desarrollando. Fíjense que es una curva lineal, por lo tanto, lo que les comentaba yo es una reacción a la fisiología de la planta. La incidencia, en este caso el número de plantas afectadas sobre el total observado,
Este caso no empezó en cero, ya empezó mal, ya estaba altamente afectado. Son distintos clones que se habían utilizado en una plantación de eucaliptus y entró un problema que se conoce, un hongo, que es Phaeoseptoria, y producía el secado de hojas y caída de hojas, ¿no es cierto? Bueno, acá como fueron incidiendo la lluvia, en este periodo de alta lluvia donde aumenta la enfermedad, luego aparece un periodo seco donde la enfermedad tiende a disminuir. Pero de cualquier manera, fíjense que el diámetro sigue creciendo, o sea que no afectó al desarrollo final de la planta. Y aparentemente, una vez el eucalipto tiene distintas etapas, los 3 primeros años de crecimiento tiene un crecimiento más bien redondeado. A partir del tercer año es que se hace más piramidal, o sea, desarrolla más el ápice, digamos, el tallo central, por lo tanto se hace más piramidal, y entonces ya los efectos son de esta enfermedad son muy bajos. O sea, afecta básicamente a plantas jóvenes hasta el tercer año. Acá tenemos datos comparativos de una especie de Duni versus Grandi, ¿no es cierto?, con respecto a la susceptibilidad de los mismos en cuanto a ¿cómo se dice? La incidencia de la enfermedad en distintos sitios y con distintas edades. Acá tenemos qué es lo que pasó con esta enfermedad de Phaeoseptoria en Eucalyptus grandis, con los distintos clones que se fueron utilizando. Y fíjense que acá también se monitoreó qué pasó en el lado norte y el lado sur de esta plantación. Y se observa que en el lado sur hubo un incremento mayor de la enfermedad, ¿no es cierto?, por la mayor exposición, sobre todo a los vientos y lluvias con tormentas del lado sur. Y bueno, esto estaría indicando un poco a través de la incidencia o de la severidad, mejor dicho, de la cantidad de manchas que tienen las hojas, un grado de susceptibilidad de los distintos clones. Por eso vuelvo a recalcar, esta plantación tenía distintos clones y fíjense que cada clon reaccionó en forma distinta a la enfermedad. Por ejemplo, este 218, bastante baja la severidad en marzo y en octubre del año 99. La 527, altísima, digamos, la afección, y se mantuvo, digamos, alta, por lo tanto, un clon bastante susceptible. Por lo tanto, vuelvo a repetir que debería marcarse, diversificarse genéticamente para disminuir los problemas sanitarios, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, o de cualquier enfermedad. Porque te aparece si apostamos a un clon que es susceptible, puede ser muy rendidor, pero si te aparece un problema, te puede dejar en cero de un momento para otro. Acá tenemos un listado de todos los clones que se fueron analizando, comparados con semillas, y a través de estos valores de severidad, ¿no es cierto?, en cuanto a las manchas foliares, podemos hacer una escala, ¿no es cierto?, altamente susceptible, resistentes, donde no se presentó la enfermedad, moderadamente susceptibles, y así, digamos, con esos valores se puede jugar un poco. Otro ejemplo sería el caso de dengue, barrios, en este caso de Monte Carlo, ¿no es cierto? Se zonificó, digamos, para el monitoreo en forma periódica del número de cacharros que se observaban en los patios de esas casas por distintos grupos de trabajo. Así se fue trabajando en distintos momentos. Y acá están los distintos barrios que se monitorearon. El número de casas muestreadas,
el número de muestras que se obtenían, ¿no es cierto?, cuando se encontraban y se encontraban cacharros con agua, se llevaban al laboratorio para observar si había presencia de larvas de mosquitos del dengue, ¿no es cierto?, de la Aedes aegypti, y cómo algunos resultaron positivos, ¿no? Y esto más tiempo más tarde, como disminuye totalmente, salvo en este caso, el número de muestras tomadas, pues ya se había descacharrizado, digamos, y tampoco el número de positivos encontrados, digamos, en esos. Esto es un poco cómo fue evolucionando y cómo los resultados que tiene este programa, ¿no es cierto?, de monitoreo de dengue en distintos barrios de, esto a la cuarta semana de empezado el trabajo, y la anterior fue en la primera semana. Como disminuye, acá vamos hasta 25, y en este caso tenemos también más casas monitoreadas, pero menos observaciones de. Este es el índice de Breton, que te dice de que cuando pasás a este umbral de daño, digamos, es donde tenés que realizar los controles pertinentes. De acuerdo a este programa, en la primera, segunda, tercera y cuarta semana es donde no se pasa. Estamos en cero, ¿no es cierto?, en la cuarta semana. Y este índice es que nos permite también determinar el umbral de daño cuando pasa, que es a realizar algún control, y también el que nos permite comparar entre distintas regiones cómo va evolucionando este caso de las enfermedades. Un ejemplo de una enfermedad causada por un hongo, ¿no es cierto? Acá tenemos como si en forma sigmoidal, cómo va desarrollando la enfermedad en dos hospederos distintos. En este caso, la severidad, ¿no es cierto?, que va de 0 a 4, ¿no es cierto?, la escala. Las flechas indican los momentos donde se realizaron los controles con algún producto cúprico, ¿no es cierto?, y en eso fíjense cómo se mantiene la enfermedad en el tiempo. Y la incidencia, cómo rápidamente, ya en menos de 10 días, alcanza casi el 100% de los árboles afectados. Esto es lo que le indicaba. Si uno trabaja solamente con la incidencia, rápidamente llegamos a que hay un 100% del lote afectado. Pero sin embargo, si uno mida la severidad, vamos a ver que en un 100% la enfermedad no pasa de un grado de severidad 3, o sea, intermedio, lo cual se mantiene así durante el resto del tiempo y te permite a uno tomar una decisión, bueno, mantengo esto, no mantengo, en este caso para afectar a la fruta, para fruta fresca o fruta para industria, ¿no es cierto? Sería la otra opción. Acá estaría la humedad de hojas, cómo va incidiendo. Fíjense que ya con baja humedad de hoja ya alcanza el 100%, y cuando la humedad es alta se mantiene en esos niveles de alta infección. Y los procesos de lluvia, si bien hay baja humedad de hoja, esta lluvia que ocurre en los primeros meses, con los primeros días de la brotación, fíjense cómo hace que incida el aumento de la enfermedad. Esto es muy lindo para jugar, para ver distintas opciones, digamos, de cuáles son los factores que temperatura, humedad, lluvia, que más inciden en el desarrollo de una enfermedad. Así se puede representar, esto sería humedad de hoja, ¿no es cierto? Estos serían los valores de enfermedad y los porcentajes de lluvia. Cuando hay baja lluvia y baja humedad de hoja, la enfermedad se mantiene en valores cercanos a 0 o 1. A medida que aumentan los valores de lluvia, aumenta la humedad de hoja, los valores de enfermedad se van a valores más altos, ¿no es cierto? Es otra forma de graficar tridimensional, digamos, la presencia de cómo va evolucionando la enfermedad o cuáles factores inciden en
el desarrollo de la enfermedad. En este caso es para ver cómo evolucionan homópteros. Homópteros son aquellos que son picadores suctores en distintos meses, ¿no es cierto?, del año. Generalmente cuando existe brotación, tejido tierno, aparecen estos plagas que son picadores suctores, ¿no es cierto? Bueno, en este caso las curvas van marcando los puntos de presencia, de mayor presencia de la enfermedad a través del tiempo, y se forman estos picos, que es donde realmente uno debería realizar los controles pertinentes. Generalmente se presentan en aquellos lugares donde hay mayor brotación, mientras que en lo que hay menor brotación están presentes pero con bajo número de individuos. Acá hay una correlación del número de homópteros según la escala de daño que van a producir a los mayor el daño, mayor el número de homópteros, ¿no es cierto?, que están presentes. O sea, es una forma de relacionar los daños que producen a la planta con respecto a la presencia. Y por último, la epidemiología nos permite desarrollar modelos. Estos modelos son tratan de simular, digamos, qué es lo que pasa en el campo y nos permiten hacer inferencias de qué es lo que va a pasar con la ocurrencia de enfermedades. Así tenemos, por ejemplo, modelos mentales, uno lo que piensa más o menos que puede pasar en la mente, pero sin llegar a que se concrete fehacientemente, y aquellos que son tangibles, que sí son los que se deberían utilizar, que pueden ser físicos o abstractos, y estos abstractos se dividen a su vez en cualitativos y cuantitativos, que están apoyados en la matemática o en la estadística, que es lo que nosotros estamos viendo, que vamos a ver, y que se han desarrollado para infinidad de cultivos, para infinidad de plagas, para infinidad de enfermedades, como una forma de prevención para determinar los momentos justos de aplicación de algún producto. Esto es lo que permiten los modelos. Los modelos permiten realizar intervenciones, cualquiera sea ella, para disminuir los efectos de una plaga o una enfermedad, y no en valores de calendario. Esa es una de las grandes disyuntivas que hay hoy en día. Antiguamente, cuando aparecía un insecto o alguna plaga, inmediatamente el productor se agarraba una pulverizadora y empezaba a realizar. Hoy en día estos modelos te permiten delimitar o determinar en qué momento sería necesario realizar estas intervenciones, ¿no es cierto? Bueno, esto un poco explica lo que estábamos viendo ahí pueden ser particionados en mentales. Cada uno tiene en mente un tipo de modelo de vida, de lo que ocurre en la naturaleza con el ciclo de vida de un hongo. No es necesario que esté escrito. Un patólogo va a tener un modelo distinto al de un ecologista o el de un biólogo, de un biólogo también, ¿no es cierto? Que ven, cada uno lo ve con sus ojos, ¿no es cierto?, específicos a cada uno de los problemas. En cambio, el modelo tangible es ya algo más explícito, ¿no es cierto? Hay descripciones, diagramas de flujo, modelos físicos, ecuaciones, y estos son los que nos permiten comunicarnos, realizar estas operaciones o manipuleos de acuerdo a cómo viene. El modelo físico reproduce la forma o función de la realidad original, por ejemplo, un aeroplano, una maqueta de edificio, la liberación de esporas de un hongo. Eso se puede representar con un modelo físico. Y los modelos abstractos son los de mayor relevancia para la epidemiología. Es un modelo tangible con símbolos utilizados para representar la forma o función de algo que es original, por ejemplo, el dibujo en forma tridimensional de un ADN, ¿no es cierto? Que sería un modelo tangible.
Los cualitativos representan las cualidades esenciales o atributos de algo original, la descripción de desarrollo del ciclo de vida de una enfermedad sin dar demasiados detalles. Y el cuantitativo es, como yo le decía, usa la matemática y la estadística para representar al original. Y estos son los modelos que se han desarrollado para el trabajo de prevención, ¿no es cierto?, y de predicción de la enfermedad, que es algo que yo no estoy viendo que ocurra, como decía, con este problema del COVID que estamos viviendo actualmente en cuanto a que alguien dé algún panorama, alguna perspectiva de cuándo esto puede terminar. Lo que estoy pidiendo para el COVID serían estos modelos predictivos, que son de naturaleza descriptiva, pero poseen variables que permiten predecir en qué va a terminar la cosa. Estos modelos, si bien no tienen un razonamiento biológico, funcionan mejor cuando tienen un sentido común biológico. Acuérdense que todo es más bien matemático, pero relacionado a la biología, ¿no es cierto? Para ello se utilizan ecuaciones simples o regresiones, que es lo que estuvimos viendo anteriormente. Estos modelos de predicción deberían anticipar los hechos y ser fáciles de interpretar o de calcular para productores, encargados de campo o aquellos que necesitan tomar las decisiones, ¿no es cierto?, de hacer una intervención o no. Por lo tanto, una vez que se obtiene el modelo, generalmente se lo transfiere a una hoja Excel, de manera que uno le carga datos de acuerdo a las variables que tiene ese modelo y te permite determinar si sí o no, digamos, tenés que hacer alguna intervención. Ese sería el final feliz, digamos. Bueno, para que un modelo sea válido, se necesita validarlo en el campo, ¿no es cierto? Por lo menos una o dos campañas posteriores a que se ha determinado el modelo, y si hay ocurrencia de esa enfermedad o de esa plaga, aplicar el modelo y ver, digamos, si se ajusta a la realidad, ¿no es cierto?, ese modelo, y permitir hacer las intervenciones que correspondan. Por ejemplo, es la predicción del porcentaje de una enfermedad con 3 a 4 días de anticipación de que ocurra la misma. Y está basado, donde I es el porcentaje de la enfermedad. Esto es para también las flores, eso que habíamos visto en naranja Valencia, comparado con limones. Bueno, este es el modelo que se utiliza para la predicción de esa enfermedad 3 días a 4 días antes de que ocurra ese fenómeno de... y como les decía, es el porcentaje de enfermedad, ¿no es cierto?, que te da esta ecuación. El 7 menos 7,15 es la constante. Raíz cuadrada del número total de órganos afectados en 20 árboles que se cuentan, ¿no es cierto? Esto es como es en flores. Hay que hacer 2 a 3 veces por semana el monitoreo y se toman 20 árboles, ¿no es cierto? 20 ramas de 20 árboles. Y se cuenta el número de flores que están afectados a ese momento. R es la raíz cuadrada del total de lluvias en milímetros para los últimos 5 días. Y por 100. Y esto te da un porcentaje, ¿no es cierto?, que te indica que si estás por encima de 20%, deberías realizar alguna intervención preventiva antes de que ocurra la enfermedad. Si estás por debajo de 20%, no deberías realizar esa. Y esto permite linearizar, ¿no es cierto?, una curva utilizando Logit, que es uno de los modelos que habíamos visto que permite la linearización de las curvas. Bueno, tenemos rápido unos minutitos más. Quiero mostrar este trabajo que es la tesis de maestría de Delia Dummel, que es la validación de un modelo para el pronóstico de mancha negra de los cítricos, ¿no es cierto?, que hizo la Universidad de Ciencias, Facultad de
Ciencias Agrarias del Nordeste, en Corrientes, basado en el monitoreo que se hizo a través de un aparato que captura las ascosporas. Las ascosporas son las esporas sexuales de un hongo que se llama Guirnardia citricarpa, que produce esa enfermedad que se conoce mancha negra, la cual es cuarentenaria para el envío de frutas a Europa, por lo tanto es de mucha importancia. Generalmente con picos de liberación durante los meses de diciembre y enero de la campaña 2007-2008, mientras que en el año siguiente se realizó en dos periodos, uno de octubre a noviembre y el otro en enero a marzo. O sea, tiene distintos momentos, por lo tanto es necesario realizar este tipo de modelos para prevenir o predecir, digamos, qué es lo que ocurre. Acá tenemos el número de esporas, esas esporas sexuales capturadas mediante un cazaespora, ¿cierto?, que trabaja las 24 horas en forma corrida. Y aquellas esporas que libera el hongo, ¿no es cierto?, son capturadas por ese cazaespora. Acá tenemos la cantidad de días de lluvia, ¿no es cierto?, y en este caso tenemos el grado de temperatura y la lluvia, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos picos de captura de ascosporas, pero que no están relacionados a momentos de lluvia, ¿no es cierto?, básicamente en este momento, pero sí acá, por la lluvia, por lo tanto la lluvia tiene importancia, pero no altamente importante. Lo que sí tiene mayor incidencia es el mojado, horas de mojado de hoja. O sea, la cantidad de mojado de hoja, fíjense acá cómo incide en el aumento de la captura de esporas. Igual en este periodo también con el aumento de esta cantidad de captura, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, básicamente. Acá hay un periodo seco, donde sí hubo captura, o sea, mojado de hojas y también captura de ascosporas, ¿no es cierto? O sea, las lluvias son imprescindibles, no son fundamentales, juegan un papel, pero no son de importancia, digamos, para la liberación de ascosporas, que son las que van a producir infecciones. Bueno, estos se tomaron los datos de las campañas 2008-2009, se agruparon semanalmente los datos obtenidos y se hicieron 3 niveles. Uno nulo, digamos, ligero, donde no hay importancia a la liberación, otro moderado y otro severo. Estos son los que nos estarían indicando en estos parámetros la necesidad de alguna intervención. Se utilizó el programa estadístico SAS, ¿no es cierto?, para hacer el análisis de los datos. Se utilizó el coeficiente de Kendall para correlacionar las distintas variables meteorológicas que se obtuvieron de la casilla meteorológica que estaba al lado de este cazaesporas, y se relacionó con el nivel de estas esporas sexuales atrapadas. Las altas correlaciones se obtuvo con los días de precipitación mayores al 0,2 milímetros, y a esta variable se le incorpora la amplitud térmica, o sea, la cantidad de horas que pasan entre temperatura máxima y temperatura mínima, que deben ser aproximadamente de 7 a 9 horas. Y en ese caso la correlación aumenta. Acá tenemos los distintos parámetros que amplitud térmica, precipitación, como de acuerdo a este coeficiente de Kendall, cuanto más alto, mayor es el aporte, digamos, de esta variable. Tenemos los distintos temperaturas máximas, mínimas, número de días de precipitaciones, número de precipitaciones con amplitud térmica y así sucesivamente. Bueno, estos que están remarcados son los que han tenido la mayor cantidad de influencia, digamos, en el modelo, y los mojados de hoja, ¿no es cierto? Los días de mojado de hoja.
Entonces el modelo ajustado, a través de una logística, a través nuevamente, una constante de menos 6,13 más este valor por los días de mojado totales, ¿no es cierto?, mojados de hoja, y por otra constante por los datos de temperatura mínima mayor a 20 y temperatura máxima menor a 20, o sea, 9 grados centígrados. Esto nos da una precisión en el modelo del 82%. Y cuando uno tira los modelos observados versus la probabilidad, ¿no es cierto?, la probabilidad versus los días de mojado total de hoja, nos da este tipo de correlación, o sea, muy buena. Las variables termohídricas procesadas en los 7 días previos a cada observación han logrado describir satisfactoriamente la evolución de las esporas en condiciones de campo, y esto es lo que yo les decía. Se logró una hoja Excel donde se puede ir cargando las distintas variables involucradas en el modelo y se va calculando, ¿no es cierto?, de acuerdo a esos niveles. Nivel severo, nivel moderado, nivel bajo, ¿no es cierto?, de liberación. Cuando estamos en un nivel moderado alto, esto se puede comenzar a producir el problema. Para validar el método, este modelo, se hizo un ensayo, ¿no es cierto?, en Naranja, Valencia, con distintos tratamientos, ¿no es cierto?, el manejo convencional o tradicional versus el manejo según el modelo, y un testigo donde no se hizo ningún manejo, ninguna aplicación de. Bueno, así se fue aplicando el modelo y tenemos esto, ¿no es cierto? Estos son los productos que se aplicaron en distintos momentos de acuerdo a lo que marcaba el modelo. Cobre, unas estrobirulinas más unos triazoles, otro cobre, un carbamato, mancozeb, y carbendazim, que es un producto fungicida sistémico. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Según las fechas de aplicación, en el manejo tradicional se realizaron 3 aplicaciones de acuerdo a lo que se recomienda al sector productivo. Una a mediados de agosto, en diciembre y en enero. 3 aplicaciones. Según el modelo, se tuvo que aplicar una gran cantidad de veces, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y en el testigo sin ninguna aplicación en ningún momento. Estos fueron los resultados de las 3 repeticiones, marcado incidencia, ¿no es cierto?, la cantidad de frutas afectadas, vista en 100, con el modelo, fíjense la diferencia que hay, importantísimo, y la severidad, significa que casi la enfermedad no estuvo presente. En cambio, en el testigo, cuando no se aplicó, hubo más del 70% de las frutas afectadas y con una severidad de la enfermedad mucho mayor. O sea, en el modelo se observa baja incidencia y muy baja o casi imperceptible severidad, o sea, presencia de manchas en la fruta. Esto en cuanto a promedio, ¿no es cierto? Habíamos visto las repeticiones. El modelo, 5,33% de incidencia, con diferencias significativas. Con el convencional, que si bien tiene menor número de aplicaciones, tiene un porcentaje alto de frutas afectadas, y testigos, ni que hablar, ¿no es cierto?, más de 70. Y con respecto a la severidad, es casi imperceptible, ¿no es cierto?, la presencia de manchas en las frutas, aunque están presentes. En el convencional es un poco más alto, a pesar del menor número pero con diferencia significativa, y en el testigo alto, ¿no es cierto?, lo cual está implicando una gran cantidad de manchas por fruta. Bueno.
Hola, Delia. Ahí hablé de tu modelo. Sí, está bien. Bueno, Me da permiso. sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a todo lo que es la parte epidemiológica? Es un tema muy... Y a aquellos que les gusta la matemática, les gusta evaluar enfermedades, digamos, me parece un tema interesante para seguir. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Hola. Sí, yo Hay quería hacer una Alicia. pregunta. Alicia, espero que sea distinta a la de los otros años, ¿no? No, quería saber cuál era el objetivo de saber cuál es el momento de esporulación del hongo. Contestale vos, Delia. Para aplicar los Bueno, productos El químicos tema, sería. claro, vos el cuando tema- haces a correr el modelo, te dice el momento óptico, el momento óptimo o el momento en que va a haber mayor liberación de ascospora. Entonces, en ese momento vos protegés la brotación o la fructificación. Ah, claro. Bueno, eso es lo que quería saber. sí, los modelos en general, hay muchos modelos, por ejemplo, para papa. Papa es uno de los cultivos más estudiados, digamos, en cuanto a modelos para distintas enfermedades. Empezaron con el de Phytophthora, que fue uno de los problemas más importantes que hubo de la hambruna mundial, ¿no es cierto?, que produjo la falta de papa. Y ahí a partir de eso empezaron. Y como siempre es la matemática ligada, digamos, a todas estas observaciones que se hacen a campo, ¿no? Hay que estar mucho a campo. Cuanto más estés con mayores datos, mejores datos, más precisos los datos, más exactos, mejor va a ser el modelo que se desarrolla. Y generalmente están utilizados para prevenir, digamos, el avance en la enfermedad ante condiciones ambientales favorables que determina el modelo, es donde hacen las aplicaciones. Sería una forma de disminuir también el número de aplicaciones, digamos, innecesarias. A veces se hacen aplicaciones porque sí, nomás. En este caso vos tenés algún justificativo, algún modelo que te está diciendo, bueno, este es el momento. Esa sería la otra explicación. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les vuelvo a recordar, digamos, aquellos que no estuvieron presentes al inicio de la clase, de que les había pedido el jueves el tema de que me manden quiénes son los que estaban condicionados